Bienvenidos al programa LXV Chica Palito 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 de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. Como ya se habrán dado cuenta, hemos estado utilizando la canción Plastilina de Yo Más Mami en una versión previa a la versión final que tendremos en un disco, esperamos, muy pronto. Corazón suavecito, haz mi corazón suavecito, como la plastilina con la que hago muñequitos. En el programa del día de hoy estaremos platicando acerca de Proverbios 3:27 y cómo puede aplicar esto en términos de la amistad. Además, nos llegaron dos preguntas sobre Adán y Eva. La primera tiene que ver con sus hijos. ¿Sus hijos estuvieron en incesto al estar unos con otros y así poblar la tierra? Y en segundo lugar, nos preguntaron quién era Lilith. ¿Era acaso la primera esposa de Adán? ¿Hay espacio en la Biblia para pensar esto? A continuación platicaremos acerca de los ángeles. El día de hoy, ¿hay ángeles que se aparecen como sucedía en los tiempos bíblicos? ¿Somos visitados por ángeles? Y por último platicaremos acerca de Sansón y el suicidio. Bueno, sin más que añadir, comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. Una vez más estamos reunidos para platicar y conversar y tratar de responder algunas preguntas que nos han llegado. Y el día de hoy estamos alrededor de la mesa Dodó Robles. Hola, ¿cómo están? Alex Aguad. ¿Y eso? Es saludo rockero ochentero cliché. Europeo. Europeo. Y César Cárdenas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ibert Cruz y vámonos directamente con la primera pregunta que por alguna razón la cerré en mi teléfono, pero aquí está. Dice, hola, buen día. Primero, antes de nada, felicitarlos por darse el tiempo para hacer este espacio. Es de gran bendición. Muchas gracias. Y me gustaría hacerles una pregunta. En Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Qué significa hacer bien a quien es debido? ¿Existen personas a las que no se les debe hacer bien? ¿Y cómo podemos relacionar este pasaje con la amistad? Agradezco su atención, que Dios les bendiga y espero su respuesta. Y la viene esperando desde hace muchos meses, así que podríamos comenzar a contestarle. No nos neguemos a hacerle bien. Exacto, no nos neguemos a hacerle bien. ¿Qué dicen? No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Me recuerda un poco cuando le preguntan a Jesús. Jesús dice que tienes que amar a tu prójimo y le preguntan, ¿pero quién es mi prójimo? ¿No? ¿Cómo ven? ¿Hay alguien a quien no es debido hacer el bien? Creo que yo, al leer así de una manera ahorita rápida el texto, creo que hace más referencia un poco a oportunidades de hacer el bien, ¿no? Si se te presenta la oportunidad de hacer el bien con alguien, no te niegues, ¿no? De hecho, perdón. Adelante. Por ejemplo, estoy viendo la NBD, no te niegues a hacer el bien a quien lo necesita, cuando bien sabes que está en tu mano hacerla. Igual la NBI, me parece, dice, no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgar. Y la misma Reina Valera contemporánea dice, no te niegues a hacer los favores debidos cuando en tu mano esté el hacerlos. Uh-huh. Igual hay un asunto ahí de traducción. Más bien tiene que ver con la actitud de estar prestos a servir en el momento en que se pueda, ¿no? Sí, yo creo que hay que considerar el género literario y el propósito de Proverbios, que es simplemente enseñarnos a vivir una vida exitosa a los ojos de Dios, ¿no? Una vida de sabiduría, una vida que a Dios agrada, que ese era el concepto judío de sabiduría. Y que estos proverbios no están tratando de impartir una declaración doctrinal
Ajá, sobre a claro. quiénes o a quiénes no se les debe hacer bien. Exacto, porque si no también tendríamos problemas en el texto que dice instruye al niño en su camino y de viejo no se Y aun aparta- cuando creciere no se no se apartará apartará de él, ¿no? Y por ejemplo tenemos el caso de Caín, que se apartó del camino de Dios luego. Entonces no son declaraciones doctrinales, sino principios bajo los cuales habría que tratar de regir. Son instrucciones, ¿no? Instrucciones, sí. Aquel que quiere ser sabio ante Dios, pues va a aprovechar oportunidades cuando alguien esté necesitado para hacer el bien. Alguna vez escuché decir, ¿no?, que los proverbios son como muy parecidos a nuestros refranes o dichos populares, un poquito con esta idea de que si tienen la idea de ayudarte a hacer bien las cosas, ¿no? A recordar algunos recordar algo, principios, ¿no? exacto. Y hacer bien incluye muchas cosas. Por ejemplo, disciplinar es hacer bien, predicar el evangelio es hacer bien. Entonces, yo creo que eso, lo que dijo Alex, son solamente normas para conducirte sabiamente, ¿no? Aunque creo que sí está interesante preguntarnos, aunque no es lo que enseña el proverbio, si habrá algún momento en el que hacer el bien no necesariamente sea lo que esa persona a quien está buscando ayuda cree que es el bien, digamos. ¿no? Claro. Pero seguramente sucede. Estás queriendo hacer el bien y la persona lo ve como una ofensa o como algo así. Puede suceder, pero otra vez, el proverbio creo que habla de nuestra actitud, Así ¿no? es. Que es lo mejor para el otro y no negarte a hacerlo en tanto puedas. ¿Y qué tiene que ver esto con la amistad? Pues acaba de llegar Isaac Espinosa. ¿Cómo están? Amigo. Amigos, hablando de la amistad. ¿Y qué onda? Supongo que es básicamente lo mismo, ¿no? ¿Qué onda con esto y la amistad? En cómo aplicarlo a una relación de amigos. ¿De hacer el bien? Ajá. Ok. Pues sí se debería. Sí, No hay problema. sí, ¿no? Porque si no, pues, ¿qué tipo de amistad, no? ¿Qué tipo de amigos? ¿Qué tipo de amigo eres? ¿Qué tipo de amigos? Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, buenos días, Dios les bendiga. Ok, considerando que todos venimos de Adán y Eva, ¿no se considera esto un incesto? Una persona me lo dijo y no supe qué contestarle. Ok. Entonces yo creo que habría estas dos formas. ¿Qué es esto? Dos formas de ver la pregunta. Uno, un incesto en el sentido de lo que sucedió con sus hijos, probablemente. Y un incesto en el sentido de que si todos provenimos de unos mismos padres comunes, que son Adán y Eva, pues todos somos hermanos de alguna manera, entonces no importa con quién te cases, siempre estarás con una hermana o algo así, ¿no? Sí. ¿Cómo ven? Pues es que creo que se extraña la pregunta. Obviamente Adán y Eva son nuestros primeros padres, así lo pone la Biblia, pero yo me preguntaría, si el que está preguntándolo está demandando algún juicio moral hacia la Biblia, solo estoy suponiendo esto. Bueno, el mismo caso sería para el caso de la evolución, ¿no? De todas maneras, Claro. se cometería incesto. Es decir, si fuera un juicio moral contra, Sí, porque en algún momento existió pues, unos primeros Changos. changos. O sea, Aterricémoslo un poquito más en algo que creo que me puede ser más práctico el discurso y puede extrapolarse a todo lo demás, que es en el caso de los hijos de Adán y Eva que se casaron entre sí. Ellos no están cometiendo incesto. Incesto. ¿Se llama incesto Es en lo que relación no entre está hermanos? pensando. ¿Sí? Están cometiendo incesto, no es malo. Es decir, es permitido, está bien. Pues es que es... Perdón, dile, ya le metí ahí la... Discúlpame, amigo. Tú querías hacer eso. Quiero hacer bien, quiero hacer hazle bien. el bien a mi amigo Isaac. a César. Vas. No, ni me acuerdo qué decir. No, es cierto. Que... Pues es que entonces si no, ¿cómo? Ahora sí que si no, ¿cómo, no? ¿Cómo va a suceder si no era así? Si no era entre hermanos en ese primer... ¿Y está bien eso? Yo creo que sí, realmente, hasta donde yo entiendo,
esta prohibición de relaciones de familiares consanguíneos muy cercanos, es ya avanzada la caída, pues ya la depravación, ya los genes, ya entiendo. Yo sí me imagino, o sea, ya los genes cada vez estaban más chafas, y entonces la probabilidad, entiendo, de cuando tienes relaciones físicas, sexuales y procreas a alguien muy cercano, la probabilidad de que él herede uno de estos genes ya chafas aumenta. Supongo yo siempre he imaginado que por ahí iba. Porque sí, definitivamente los hijos de Adán y Eva pues no tenían de dónde, ¿verdad? De cómo procrearse, y la instrucción de Dios fue esa, multiplíquense. Pues no había de otra, o sea... Incluso con Sem, Cam y Jafet, ¿no? Cuando... Bueno, ellos ya tenían sus esposas. Sí. Pero los hijos de sus esposas, o sea, los hijos de esos matrimonios tienen que casarse entre primos. Exactamente. Claro. Y hoy entiendo que la legislación, es decir, hay un... No recuerdo ahorita, hay un cierto grado de consanguineidad para poderte casar con alguien, y se cuenta unos grados, subes a tu papá y así papá y bajas. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, aunque mi esposa sea descendiente de Adán, pues para encontrar cuántos grados de diferencia hay, seguramente hay montonzotototes de grados. Y es la ley la que reguló ya y desde la Biblia, pues está regulado ya, después de que estuvieron en Egipto y viene la ley, si ya hay estas indicaciones de no tendrás relaciones con bla bla bla, o sea, parientes cercanos, etcétera. Pero ya han pasado siglos. Y probablemente, yo supongo eso, que ya la gente... Incluso ya hay razas para ese momento, ya hay distintas razas, ya ha habido toda esta separación genética, ¿no? Exacto. Yo sí lo veo. Me parece que en respuestasengenesis.com hay algún artículo sobre la típica pregunta de dónde sacó Caín a su esposa, ¿no? Que básicamente también una de las cosas que dicen es que no nomás tuvieron 2 hijos, ¿no? Adán y Eva vivieron como 900 años o algo así. Imagínate cuántos hijos puedes hacer en eso. Ajá. No, o sea, no manches, varios. ¿No? Y sin tele. Ay. Bro. Ya tenemos que censurar este programa. Vamos con la siguiente pregunta, que también tiene que ver con Adán y Eva. Dice: bendiciones. Hace unos días, conversando con una amistad, salió el tema de Lilith. Lilith, Lilith. Le pregunté qué significaba, ya que lo usaba como un nickname, y me dijo que era la primera esposa de Adán. Investigué en internet y la Biblia menciona algo de eso. A ver si en la Biblia se menciona algo de eso. Y solo se hace referencia a ese nombre en Isaías 34:14. Los judíos lo refieren como una leyenda y un demonio, según se justifican con que en el capítulo 1 de Génesis Dios creó al hombre y a la mujer, y en el capítulo 2 Dios le dice, después que Adán nombra a todos los animales, que no es bueno que esté solo y que le dará ayuda idónea, y entonces se conoce a Eva. Queda esta hipótesis, igual que en la historia de Caín y Abel, donde Caín, después de matar a su hermano, le dice a Dios que tiene miedo de salir del paraíso y que lo maten, pero hasta ese momento solo se mencionan Adán, Eva, Caín y Abel. Entonces, ¿quién lo amenaza? Espero que se encuentren bien. Agradezco al Señor por el ministerio y por la forma de hablar sobre la palabra. Okay. ¿Qué onda con... Pregunta o comentario. ¿Qué onda con Lilith? ¿Qué onda con esto de la primera esposa de Adán? Bueno, yo creo definitivamente que no se llama Lilith, la primera esposa de Adán, porque el texto nos dice que en el capítulo 3, cuando es la caída, justo nombra a su esposa Eva, porque es la madre de todos los vivientes, ¿no? Y en 1 Corintios, Pablo habla de Adán como que vino primero de la mujer, y después todos los hombres vienen de la mujer, como dando a entender que hubo un primer hombre que tuvo una esposa, y entonces ahí está como... En el pensamiento de Pablo está ahí como el balance, ¿no? O sea, Adán vino primero que la mujer, ¿no? Tú dijiste primero de la mujer, pero no. Vino antes que la mujer. Antes que la mujer. Y luego de la mujer vino todos los hombres. Ajá. Entonces, lo que dice la pregunta, o esta idea, no es de que sea
está Lilith, la mamá de todos, sino la esposa. La primera esposa, a lo mejor no tuvieron hijos, pero sí la primera esposa de Adán. Se Pues divorció. no aparece en el texto. No hay... ¿Se divorció o se murió? No hay mención en la Biblia, no hay manera de... En Isaías 34:14, lo que estábamos revisando hace un momentito, en el texto, en la Reina Valera 60, que es el que nosotros normalmente manejamos, y en la gran parte de las traducciones, no está eso. Dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, la cabra salvaje gritará a su compañero, la lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Y esto de la lechuza es lo que algunos consideran que es Lilith. Ok. Y bueno, investigando hace un momentito vimos, Benji nos pasó este dato que aparece solamente en una versión, esto de Lilith, y que Lilith en la cultura babilónica era un demonio. Entonces, a partir de ahí surge toda esta leyenda, que entonces Lilith está acá, pero el texto no está hablando de tratar de explicarnos qué había antes de Adán ni nada, simplemente está diciéndonos lo que va a ser el juicio de Dios entre las naciones, que va a haber una gran devastación. En este pasaje, en nuestra Reina Valera 60 no habla de un demonio, habla de la lechuza, pero en otros pasajes se dice que será habitación de demonios, habrá habitación de chacales, en el sentido de que habrá una devastación total, ¿no? Porque habrá un juicio de Dios. Entonces, creo que sacar de ahí una doctrina es ignorar el texto. ¿Y para quién es el juicio? Para las naciones en general. Edom y las naciones en general, en el capítulo 34. Y de este rollo le rascan los que quieren encontrarle y dicen que los vampiros, ¿no? Ajá. Es la madre de todos los Bueno, vampiros. hay un videojuego en el que sale Marvel contra Capcom 2. Y que realmente es que yo también alguna vez leí algo de eso, pero como bien dice su comentario de nuestro amigo que nos pregunta, es una leyenda judía, ¿no? Simplemente es una leyenda, es una fábula. No es algo que extraen ni siquiera los judíos del texto, que como probablemente lo heredan, más bien empieza en Babilonia. Pero de ahí se vuelan la cabeza, ¿no? Se vuelan la cabeza todos los que juegan juegos de rol, ¿no? Creyendo que de ahí vienen los hombres lobos, que de ahí vienen los y sucede por tomar y... estas palabritas fuera del contexto, ¿no? Claro. Porque sí, en algunos pasajes incluso la Biblia menciona lo que podríamos traducir como faunos y cosas así. Dragones. Faunos, pero está hablando, en el contexto simplemente está tratando de mostrarte que va a haber una desolación o que va a haber... O sea, que no quieres estar ahí en ese lugar, porque ese lugar va a estar feo, básicamente. Entonces, creo que tenemos que regresar a lo que hemos dicho antes, ¿no? La Biblia tiene un lenguaje y no puedes ignorar el tipo de lenguaje y lo que significa en el contexto, no solo palabrita tras palabrita, porque ahí ya se te desarma todo. ¿No? Claro, ¿no será que, ya ves que Adán le puso nombre a todos los animales, a la lechuza la llamó Lilith, ¿no? A lo mejor. Exacto. Y como tenía un huerto, tenía zanahorias y lechuzas. Acaba de llegar Josué Ayuso. Amigo Josué. Bienvenido. Sí, me gustan las lechuzas. Con aderezos y con nada. limón y con sal. También platicábamos esto, ¿se acuerdan? La narración, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis son dos creaciones, aparecen dos veces, ¿o cómo funciona? Yo normalmente sí pienso que cuando dice varón y hembra, o sea, esa Y, vemos un zoom de esa Y en el capítulo 2. Es un detalle de cómo crea primero al hombre, después a las lechuzas. No, después pone nombre a las lechuzas. Porque también, de hecho, pensándolo así, crearía dos hombres. Capítulo 1 dice que crea al hombre, varón y hembra los hizo. Capítulo 2 dice también que formó al hombre del polvo de la tierra y le trajo los animales. Formó animales, entonces pensaríamos, no que los había hecho en el capítulo 1. O sea, sí, tiene que ver, yo creo, con las presuposiciones con las que te acerques al texto. Definitivamente el texto no nos da evidencia, diríamos, cronológica y detallada, científica sobre cómo fue el hecho de la creación. Solo nos presenta el hecho de un Dios creador, bueno, soberano, que crea a los hombres de una manera distinta a todos los demás animales. Y la teoría, una de las interpretaciones o teorías de por qué son dos historias de creación, es porque en el capítulo 1 aparece la palabra Elohim para describir a Dios, y en el capítulo 2 aparece Elohim, Yahweh o Yahvé, que es el Dios del pacto. Pero algunos creen que entonces hay una corriente de sacerdotes que escriben el capítulo 2, mucho tiempo más adelante de Moisés,
Y porque aparece la mención del sábado, como el día que Claro. Dios descansó. Y el capítulo 1 es... La narración pura, digamos. Ajá, Esa es la teoría. hay una de esas teorías, que hay una evolución religiosa y que no había monoteísmo en la visión judía del Génesis 1. Del Génesis 1, y es hasta mucho tiempo después que ya hay una... Claro, porque al principio, en Génesis 1, no tienes Yahvé, tienes Elohim Bará, ¿no? Que es dioses creó. Ahora, yo creo que hay otra interpretación y creo que es más cercana, como dice César, a lo que vemos en el texto, es que esto sirve a la estructura del libro, porque en el capítulo 2 aparece también el primer mandamiento. Y creo que aparece el nombre de Jehová. Una, pues porque es Moisés escribiendo el libro, o recopilando información y escribiendo el libro a los judíos que están a punto de cruzar el Canaán. Y es la primera mención de un mandato y por lo tanto de la primera alianza, que es la forma en la que Dios se relaciona con los seres humanos a través de pactos. Establece un pacto con Adán, le da privilegios, lo pone en un jardín y le da un mandato que salvaguarda esa alianza, y por eso aparece el nombre de Jehová, porque es el Dios del pacto. Claro. ¿No? Creo que es más... Y en la estructura natural del texto también lo vemos repetido, este patrón de tomar la historia y hacer como un resumen e inmediatamente después desarrollar cómo se llevó a cabo. No recuerdo cuántos libros, son como creo 5. 10 u 11 veces que aparece la palabra Toledá, que significa generaciones u orígenes. Que es cada que aparece eso, este es el libro de los orígenes o de las generaciones, estas son las generaciones de no sé qué. Eso está inaugurando una nueva sección y normalmente comienza con un panorama general hacia adelante y luego se regresa a contar en detalle todo eso que mencionó. Entonces creo que teniendo eso en contexto se derriba fácilmente cualquier otro argumento, ¿no? Sí, y yo creo eso, que Génesis está sirviendo a la narrativa de presentar al Dios del pacto. Porque aparte, si entendemos que la idea de creador y redentor siempre van juntas, y que es un pueblo que experimentó la redención al salir del Éxodo, ¿no? Entonces tiene todo el sentido que justo antes de tomar la tierra, que es la posesión que van a tomar, se narre a este Dios único y soberano, que no tuvo ningún conflicto con otros dioses al crear el mundo, sino que él creó todas las cosas. Algunos le llaman a esto teología polémica del Antiguo Testamento, que se sirve del lenguaje y la cultura como un vehículo, pero al mismo tiempo corrige las ideas equivocadas que había sobre la divinidad y sobre la humanidad en capítulo 1 y 2, ¿no? Ok. ¿Y qué onda con esto de quién amenaza a Caín? Dice, bueno, no habla del paraíso realmente porque ya están fuera del jardín de Edén, ya tienen un buen rato afuera y a varios años ya Caín es un hombre adulto. Y dice, me iré, pero me van a matar. Y la pregunta es, ¿quién lo va a matar si hasta ese momento solo se ha mencionado a Adán, a Eva, a Abel, que ya no cuenta porque ya está muerto, y a Caín? Yo creo que tiene que ver con lo mismo, con la narrativa que está trazando una línea respecto al pacto de Dios y a la redención planeada a través de una familia que será Abraham. Porque luego ya no se cuenta tampoco a Caín ni a Abel y solo se habla de Set como hijos de Adán y no tendría sentido. Aparte no se nos dice la edad de Caín y de Abel. O sea, podrían tener 300 años o 50 años y haber tenido ya muchos hijos Adán y Eva en ese momento, ¿no? Sí, el hecho de que la Biblia no mencione nada no quiere decir que no había nada. No había mucha gente, ¿no? Sí. ¿Josué? No, pues y nada más checando aquí de la conquista para acá, por ejemplo, pues van 500 años aproximadamente. Y pues cuántos millones de personas somos aquí en México, ¿no? Nada más. O sea, qué rápido se sobrepobló el territorio. Entonces igual sobre algo Puebla así, también hay mucha gente. sobre Puebla y sobre Puebla, el DF, sobre Zaragoza, sobre la México Puebla. Sí, entonces pues algo así puede haber pasado ahí también. También esto, y a lo mejor en esto no están de acuerdo conmigo, pero pues está bien, tienen derecho a estar equivocados, pero hay esta idea de que antes del diluvio no había llovido nunca, porque no se menciona la lluvia. Yo creo que sí había llovido, no hay ninguna razón para pensar que no habría llovido, pero es que la Biblia no lo menciona, pues tampoco menciona que la gente hacía muchas cosas que seguramente hacía. Entonces, tratar de asumir esas verdades como doctrinales
solo porque no están mencionadas, creo que también ignora el propósito de por qué está siendo escrito. No nos quieren describir cómo era el mundo en esa época, nos quieren describir el plan de Dios. Y es que eso que dices es muy importante. Estos autores no son cronistas, no están haciendo un registro cronológico. Son teólogos que están registrando la historia y mezclado con teología por una razón, porque es la forma en la que Dios decidió revelarse, a través de la historia de la vida de estos hombres y la escritura. Y por eso las menciones que hay ahí en Génesis tienen como ciertas proposiciones teológicas. Por ejemplo, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Claro. O sea, ese dato nos quiere decir algo que va a suceder en el capítulo 3, cuando se introduce la vergüenza por causa del pecado. O Caín, que vemos las consecuencias del pecado empezar a desarrollarse en Caín, su hermano. Las consecuencias del pecado de Adán y en los demás hombres, que se escoge a Lamec como el que, creo que es Lamec, no, uno que dice, bueno, sí, Caín mató 7 veces. ¿Por qué se menciona solo a él y no a otros? Porque hay un sentido en el que se está mencionando la depravación hasta llegar al punto donde Dios dice, la maldad de los hombres ha aumentado en sobremanera. Está mostrando el resultado del pecado, de la caída. Exacto, y por eso se enfoca en ciertas cosas, porque son teólogos y nos están enseñando sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros, y Dios está revelando de esa forma. Quizás más para precisar, te entendí, no son cronistas, efectivamente, no se dedican a eso, no es su intención, pero eso no significa que lo que están escribiendo no sea verdad. No, son historiadores, que es más bien, es una narrativa teológica o con un sentido teológico. Es decir, no hay o sea, si solo hicieran un registro histórico, harían una crónica. Pero no puedes catalogarlo solo como un registro histórico, sino también... Pero es que ni siquiera es su propósito contarnos, porque el propósito no es ese. Exacto, el propósito es teológico. Lo que están registrando sobre la historia, porque Dios se revela en la historia, es que nos enseña el texto sobre quién es Dios y sobre quiénes somos nosotros. Sí. O sea, Génesis 1, más que preguntarnos cómo se creó, deberíamos preguntarnos qué nos enseña sobre Dios. Que es eterno, que Él no necesitó de nada para crear el mundo. Que es poderoso. Que es soberano. Es decir, en ese sentido, la historia funciona como una presentación. Aunque creo que no está de más pensar en cómo lo hizo. Pues aquí ya no tengamos todos los detalles. Pero sobre todo ahora que hay un empuje muy fuerte en pensar otras cosas muy diferentes a lo que dice la Biblia. Sí, obviamente la ciencia... Yo creo que sí, nos presenta muchas respuestas. Pero no está tratando de mostrarnos eso, sino es algo mucho más profundo. Es como, pues voy a ir a la Biblia para tener un buen matrimonio. Ok, o sea, la Biblia puede enseñarte cómo tener un buen matrimonio, pero eso es un resultado colateral de haber entregado tu vida a Cristo. La meta es conocer al Señor, cómo relacionarnos, etcétera, 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 ¿no? Sí, es que siento que a veces se pierden mucho las personas como en ciertos detalles, como de... ¿Y cómo hizo lo del arco iris, por ejemplo? Pero lo que nos enseña... Sí, si no había tele en blanco, en colores, ¿cómo sabían qué colores? Exacto, o sea, la idea del pasaje es no cómo Dios hizo el arco iris. La ciencia nos puede ayudar a saber eso, pero la historia bíblica nos puede ayudar a saber que ese es un pacto, una alianza entre Dios y los hombres. Obviamente la ciencia está en conflicto con la Biblia solamente cuando se basa en ciertas presuposiciones que anulan la existencia de un Dios. Exacto. Eterno y bueno. Y ahorita dices el arco iris contestando a la pregunta, no al comentario de un señor Ibert, que no había llovido. Si hubiera llovido, pero tampoco dice que creó el arco iris, ¿verdad? Dice puso su arco. Entonces, claro, sí. Podía. Entonces, es eso. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Pero por qué? Como que si quieres encontrar evidencia científica solamente, te pierdes de lo que está diciendo, que es como... Claro. Es eso, ver en el texto cosas que no están ignorando el propósito. O sea, esta idea de que Dios está usando un lenguaje humano para hablarnos, porque pues, si no, no entenderíamos. Exacto. Tenemos que entenderlo eso. No está usando chips raros y códigos y... No, está hablando el lenguaje humano porque es la forma en la que un padre puede relacionarse. Incluso el lenguaje que en esa cultura entendían. Porque si te quieres acercar con las presuposiciones de tu propia cultura, claro, te vas a encontrar con muchos problemas. Pues sí, pero ¿cómo es posible estos judíos ignorantes que ponen a los murciélagos con las aves, ¿no? Y que no sabían de la clasificación taxonómica? Pues obviamente no. Que se iba a hacer siglos después. Exacto. Claro. Pues nada más les dijeron, tú nada más todo lo que tiene alas no es kosher, ya no te lo comes. Pues ya. Que por cierto, yo creo que otra razón por la que no hay tantos detalles
Es para que podamos tener un programa como estos, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, en griego, en hebreo, en el ugártico. Vamos con la última pregunta del programa. Son dos preguntas que nos llegan en este correo que dice: ¿por qué en la Biblia las personas se les aparecían ángeles y actualmente no? Yo respondería que vean Un ángel enamorado con Nicolas Cage, como que no se aparecen en el día de hoy. Un paso al cielo, ¿no? Los perros también van al cielo. Yo me encontré con uno y me casé con ella. ¡Ay, bro! Espero que estén escuchando. La historia de ella es un poco distinta. Oye, había una serie muy padre de una ángela que... Ándale, yo me encontré con un ángela ayer en la iglesia. No, pero había una ángela que venía y ayudaba a la gente y todo. ¿Cómo se llamaba? El toque de un ángel, ¿no? El toque de un ángel. Y había otra con el papá de la familia Ingalls también, Camino al Cielo. Entonces sí hay ángeles. Hasta había uno que tenía que ganarse sus alas, ayudando a los hombres. Ahí hablando en serio. Una vez yo iba en una carretera y ¡pum! Que me encuentro con Los Ángeles. Y es una ciudad muy bonita. Aparte no hay que ignorar unos que son azules y que tienen un grupo musical. Exacto, se me aparecieron en el radio. Me dieron un mensaje. Perdón por este momento. Regresemos. ¿Qué onda? ¿Aparece el día de hoy ángeles, sí o no? Yo digo que sí. Los vemos en el libro de los Hechos. Y el libro de Ángeles de Billy Graham, creo que es un buen libro al respecto de... Bueno, Hebreos dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Así es. ¿No? Entonces, no necesariamente un ángel es como el patrón que tenemos en mente, ¿no? Así, blanco, con alas y todo, ¿no? De hecho, la Biblia, pues, te lo aprendí de Tiber, ¿no? No menciona que los ángeles tengan alas. Uh-huh. No, nunca. Es curioso. Y una cosa que sí menciona normalmente es que vienen con mucha rapidez. Y dice John Carson que es porque están delante de la presencia de Dios. Entonces Dios los envía, cumplen su tarea y se van corriendo para estar de nuevo delante de Dios. Vuelan, sí, menciona la Biblia. Eso pero sí. no menciona. No soportan un mundo tan surrealista. Exacto. La cosmogonía. Dalí. Como Dalí. A lo mejor Dalí era un ángel. Entonces, ¿qué creen? Sí, o sea, sí Pero creo que sí hay. Sí creo que pueden estar en la iglesia. Sí, claro. Son, dice la palabra, servidores de nosotros los que... De hecho, creo que 1 Corintios da a entender que la reunión cristiana es tan sagrada que ángeles curiosos vienen a ver la adoración a Dios de los hombres. Sí, dice que se rascan con sus cabecitas para ver, tratando de entender la redención, ¿no? Oye, y si los ángeles no se dan en matrimonio, ¿será que no hay ángelas allá? O bien han de tener una envidia de que nosotros sí podemos estar casados. Ay. Exacto. Pues ¿cómo será? Pero de que hay, yo creo que el día de hoy siguen apareciendo. Sí, no hay razón por la cual dice que, o sea, ¿por qué dice que no? Ya, pues porque, ya le digamos, preguntó a todo el mundo. Las crónicas el día de hoy son distintas, ¿no? Hay mucho fraude también, eso es cierto. Sí, como el de la hadita que estaba en el vasito. ¿No se acuerdan? Que era un juguete. Que puso una hadita un señor en un vasito y se hacían filas de personas para ver el hada. Y lo descubrieron que era un juguete de Sonrix. ¿En serio? Sí. ¿Dónde En es? uno de esos circos de lo espectacular. Pasó aquí en México, creo. No sé dónde. Poco? Sí. ¿En un Una vaso? vez yo tenía un heladito en un juguete, pero... ¿En un vaso vasito. de agua helada? Pobre hadita. Un vaso de agua helada. Helada. La segunda pregunta del correo dice: Sansón, cuando derribó la construcción, ¿cometió suicidión? Suicidión. Sansón se suicidó al tirar las columnas ahí de la casa donde estaban celebrando al final esa fiesta. ¿Qué dicen? Si entendemos como suicidio el que tú solito provocas tu misma muerte, bueno, tal vez sí, pero estoy pensando en esto de alguien que va a la guerra. O sea, está cometiendo suicidio, es lo que está haciendo. A Sansón sí quiso derribar las columnas, derribar ahí y mató a muchísimos más filisteos de los que antes había matado. Ahora igual recordemos, no veía. Exacto. No vio que había arriba de él. ¿Quién sabe? Yo digo, él nomás quería salirse de donde estaba. Sí. El texto dice que era como que dijo: Señor, una vez más dame fuerzas. Sí. Y algunos ven ahí dos posibilidades. O un Sansón egoísta que dijo: déjame vengarme de ellos, y Dios lo usó porque era el propósito acabar con los filisteos. O un Sansón redimido, que es muy probable porque en el Salón de la Fama de la Fe aparece. Ajá.
Y probablemente fue como un acto de, ok, Señor, voy a hacer lo que me pediste que hiciera, aunque me cueste la vida. En un sentido espiritual está la idea de fue más útil muriendo que viviendo en sus fuerzas, ¿no? Que es el sentido espiritual, digamos, ¿no? Exacto. Yo pensaría en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él no hizo nada para evitar. Claro. Lo interrogan y el callado solamente abre su boca para corregir lo que está mal y no, ni siquiera... Claro, se suicidó. No, evidentemente, porque él mismo lo declara. Nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla, ¿no? Entonces, expandamos un poquito más el tema. El suicidio, entendemos, es un pecado, porque no está dentro del plan de Dios. Pero va a sonar raro, pero digamos, es un pecado mortal. O sea, sí, entiendo. Si te sale, sí. Sí, te refieres a lo que me refiero es este pecado que te condena inmediatamente. Ajá, sí, porque evidentemente es un pecado mortal, pero eternamente. No creo. No es por obras, es... O sea, ¿un cristiano podría suicidarse y ser salvo? Yo tengo la postura que sí, pero son de esas cosas que... Yo también pienso que sí, pero si me convencen que no, me voy a suicidar. pero no hay buenas razones para las que un cristiano debería suicidarse. Pero no creo que sea un pecado por el cual... No hay buenas razones, ¿no? Para suicidarse, aunque no sea cristiano, pues, creo. Ajá, pero digamos, un inconverso no tiene esperanza. Ajá. Un cristiano se supone que tiene esperanza, pero puede haber un cristiano que está enfermo, es decir, que tiene alguna control sobre él mismo. Ajá, alguna deficiencia en algún químico y hay una depresión clínica, no espiritual, sino física, que podría llevarlo a una cosa así. Una depresión o algo así. Yo no creo que sea un pecado así. No lo dice la Biblia y es más un desarrollo teológico posterior en el que ese pecado se volvió como un pecado. Los judíos creían que era el pecado imperdonable o que te ibas a la esquina más terrible del infierno. Y por eso a Jesús como que le dicen, ¿qué quiere decir con esto de que se va y no lo vamos a ver? O sea, lo que le están diciendo es que se va a suicidar, ¿no? Pero realmente es peor morir en tu propia justicia que suicidarte. Eso sí sería un pecado mortal. Un pecado ¿no? mortal, exacto. Y definitivamente lo que estamos diciendo no es como un aliento. Así es. No, al Totalmente. contrario. Creemos que sí es muy posible que puedas salir de una situación, no importa qué tan pesada la sientas, tan difícil la sientas. La esperanza, ¿no? Yo creo que Hebreos la plantea como nuestra esperanza es esta ancla, ¿no? Que traspasa los cielos hasta el lugar santísimo y puede sostener nuestra alma, ¿no? Claro. Creo que hay muchas iglesias que plantean que el suicidio es un pecado determinante, ¿no? O sea, que es una muestra de que nunca fueron salvos. Sí. Y, o sea, lo que sí quiero, o sea, nomás estoy diciendo que sí existe esa corriente, yo lo he escuchado muchas veces, de personas, ¿y cómo se suicidó? Y todos sabemos que el que se suicida es del maligno, casi, ¿no? Hasta lo dicen con palabras bíblicas como para que amachine, ¿no? Y de pronto podrían poner de ejemplo a Saúl, ¿no? Que se suicidó, pero si es que Saúl no está en el cielo, no creo que es porque se haya clavado la espada. Exacto. Tenía problemas en su vida desde 1 Samuel capítulo 13. Sí, no creo que sea necesariamente por eso. Y si es un pecado, ¿no? El Señor Jesús murió por todos nuestros pecados, ¿no? Incluyendo ese. Porque si en ese la sangre no es efectiva, habría que cuestionar entonces en cuáles sí y en cuáles no, y cuáles reincidencias y puede funcionar, ¿no? Y hablando o sea, retomando, o sea, estamos hablando de un cristiano, de alguien que ha creído y de alguien que ha puesto su fe en Jesucristo. Y creemos que en la seguridad de la salvación, creemos que la salvación ahí está, no puedes perderla tú, como lo hemos dicho muchas veces, porque no es algo que ganaste tú. Entonces, creo que Dios puede limpiarte de tus pecados aún de ese, y como decía César, no es que estemos alentándote a decir, bueno, si lo haces,
No pasa nada. No pasa nada. Todo lo contrario, es pecado. Es pecado. Es un ¿no? pecado y bastante grave, ¿no? Sí, o sea, Un cristiano lastima. quiere honrar a Dios con su manera de vivir, con su que todo lo que hace a través de eso, Dios pueda ser glorificado y los demás puedan ver la obra salvadora y redentora en tu vida. Y quieras que no, cuando eres cristiano decides entregarle tu vida al Señor. O sea, ya no es tuya como para poder decidir sobre vivir o no, ¿me explico? O sea, es algo que ya tienes... Pero, por ejemplo, también déjame ponerte el otro aspecto. ¿Qué tal en un caso de heroísmo? Un señor que entra y decide rescatar a otros y quedarse Claro. en una casa en llamas porque Sí, pero... ¿no? sí, es exacto. un acto suicida también, Exacto. porque está deliberadamente escogiendo que Morir. otros vivan y él entregando su vida. De alguna manera estás En este decidiendo caso- hacer bien al prójimo, ¿no? Así es. A tu amigo, a tu En amigo. ese caso está diciendo, es decir, se queda ahí no para matarse, sino para corriendo un riesgo tremendo, ¿no? Exacto. Realmente, no es Inminente, buscando, casi. no es buscando el morir. Pero sí. en algunos hay casos que pues Pero sí podía haber no otro hay- no hay ejemplo, dos. pues tal vez Ajá. otro caso en que sí Otra alguien- casa en llamas. Otro casa en La de llamas. al lado, ¿no? Te cuenta que la de al lado también se encendió y- Sálvalos de una casa y la de al lado está en llamas y se pasa. No, o sea, la pregunta tal vez sería... La pregunta tal vez sería, o sea, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si... Puta, me mandó una pregunta aquí con verso. ¿Qué pasaría si está una situación así de riesgo y se están incendiando y tú de antemano ya querías morirte y utilizas eso para morirte? Bro, ¿Qué pasaría? profundidad. Sí. no, Es que esas cosas solo las conoce No, el Señor. pero lo ¿Cómo que quiero decir es- pobres mortales nos preguntas a Lo que nosotros. quiero decir es que el suicidio en ese sentido tiene mucho más que ver con tu deseo de morir más que con el deseo de salvar. más que con el deseo de salvar, ¿no? O sea, es como con qué intención vas a salvar a alguien para matarte nomás, o sea, pues eso no tiene sentido, ¿no? También Sí, una persona sí, podría o sea, reflejar... Sí, te explicas. No, así me explico. Podría seguir diciendo lo mismo durante 10 minutos. ¿Podría reflejar qué? El carácter de Cristo, ¿no? Cuando él dijo que no hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, ¿no? Y Jesús lo hizo. Pero es un él ejemplo estaba para nosotros. refiriendo, sí. Pero no es que nos impulse a suicidarnos, sino que... Sí, o sea, todos como en resumen, cristianos quisiéramos ya sí, estar con el Señor, ¿no? Incluso Pablo lo dice, ¿no? Pero, Claro. pero creo que tenemos un llamado, ¿no? Y- Me recuerda la historia de el joven ganadero que Jesús lo libra de legión de estos demonios y este hombre le dice a Jesús, llévame contigo. Y Jesús le dice, no, vete a tu casa y cuenta cuántas cosas Dios ha hecho contigo y cuánta misericordia te ha mostrado. Y es esta idea nuestra también. O sea, ya topamos con Cristo y luego Él agarra y cruza el mar de la eternidad, regresa a su trono y nosotros le decimos, Señor, llévanos. Y dice, no, todavía. O sea, un día vas a cruzar esto. Pero mientras tanto, vete a tu casa y cuenta... Y cabe mencionar también, perdón Alex, que adelante. la intención o las ganas de suicidarse seguramente nacen de una gran depresión, la cual también es pecado, y es porque... Bueno, hay depresiones que son clínicas. Es que También, ajá, te iba a decir justo Eso es eso, cierto. que hay casos, o sea, hay que ser sensibles a que Dios conoce el corazón de las personas y quizás hay personas que en verdad es puro egoísmo y no han confiado en el Señor, pero para ver eso nosotros no podemos decidirlo, solo lo sabe el Señor. Pero hay gente que tiene casos de depresión clínica muy tremenda, muy severa y que en un momento de obscuridad en su mente toma una decisión. Pensándolo ahora, de hecho, la mayoría de las personas que cometen suicidios por esa razón. No- la gran no mayoría, todas, o sea, pero no algunos todas, sí. pero la gran mayoría es esa. O sea, difícilmente una persona que no tenga un problema clínico toma esa decisión, ¿no creen? No, sí, quién sabe cómo. sí, Dios como conoce los corazones. Es que sí. Sansón, Exacto. ¿se suicidó? Ok, pues vamos terminando el programa y pues muchas gracias por habernos escrito. Estamos tratando de contestar preguntas que teníamos atrasadas de la temporada anterior. Y pues estamos recibiendo programas para la nueva temporada. Escríbenos a conversovav@hotmail.com o a las cuentas personales de cada uno de nosotros y con mucho gusto las pondremos en el menú y pronto estarán saliendo al aire. Esta pregunta ya era muy antigua. Esperamos que la persona no esté pensando en el suicidio o algo así. Exacto, que todavía ¿no? puede escuchar ¡Oh! el programa.
A lo mejor vale la pena recordar esto que luego dices en algunos programas, que solo estamos charlando, ¿no? Exacto, No. sí. Alguna vez alguien me dijo, pero ustedes dijeron esto. Pues sí, pues estamos platicando. ¿No? Sí. No estamos haciendo doctrina ni dando consejería. Realmente es un programa para conversar, tomarnos un café y ya. Ok, despidámonos pues todos. Dodo Robles, ¿y alguna forma de contacto? En Twitter, @Dodo Robles. Isaac, Nos vemos. @pero Dios en Twitter. ¿tu blog cuál era? Ahí lo dice en Pero fue el año pasado, bro. Ajá, es que este año no lo has dicho ni una vez. ¿Cuál era tu blog? Pero Dios .tumblr.com. César Cárdenas, Hasta luego. Aquí en la iglesia nos vemos. Josué López, Nuevos creyentes sm@gmail.com. Alex Aguado. Saludos y nos puedes... Despidos, bro. Despidos es que saludos también para despedirse, ¿se puede? Nos vemos en Twitter en @AlexAguadache. Mi nombre es Ibert Cruz, @Ibert Cruz en Twitter, y también en el equipo que siempre está aquí, a quien mandamos saludo, está Idalia, quien se encarga de editar y tratar de hacer que todo esto salga de alguna manera coherente. Hola, Idalia. Y Benjamín Onofre, que también está encargado de que esto quede registrado, esperemos. Sí, que no se le haya olvidado apretar el botoncito rojo del rec. El rojo ¿Pusiste grandote rollo? que brilla. No el que dice destruir al mundo por medio de una inteligencia artificial llamada Skynet. Ese no. ¡Adiós! Antes. Hemos estado con una canción todo el mes y pues vamos a estar con la misma canción todo el mes, así que disfrútenla. Adiós, bye.